habría que dar un cambio psicológico, filosófico, ético y moral para que podamos llevar un cambio real de lo que se quiere conseguir. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque si no desmontamos falsas teorías establecidas en la sociedad y nos vamos muy lejos a la teoría de la evolución, de dónde venimos y a dónde vamos, si partimos de la auténtica estafa utilizada para manipulación del ser humano, que es la teoría de Darwin, de esa teoría basada en el azar, en la competencia, en la supervivencia del más apto, del miedo generado hacia, posteriormente con la teoría del contagio de Pasteur y de Koch, hacia microbios que nos invaden, que se multiplican en nuestro organismo y nos llevan incluso a la muerte, y por supuesto pasando por la enfermedad. Si no desmontamos todo esto con lo que realmente debería ser y establecerse una mesa de debate y finalmente poder llevar a cambio un cambio filosófico y de actitud del ciudadano ante la vida, que es la teoría real de la evolución, que es cooperación, que es adaptación al medio, como Lamarck indicaba, y que posteriormente Béchamp con la teoría del terreno, en el que el terreno es lo importante, y en todo caso el microbio lo que hace... El terreno somos nosotros, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Lo que hace nuestro organismo es ante un cambio que sufre el terreno interno a nivel de acidificación del pH, de intoxicación. Esos microbios que conviven con nosotros, lo que hacen es cambiar su forma y su metabolismo para poder llevar el terreno al estado de equilibrio y, por tanto, normalizar ese estado que dio el ser humano hacia la enfermedad, hacia un estado de salud. Si no logramos establecer ese cambio, todo lo que se haga no va a servir para nada. Porque habla Kennedy de las vacunas, que él no es antivacunas, no es negacionista, porque él, de hecho, defiende la inmunización a través de las vacunas. Otra cosa que critican los aditivos, elementos tóxicos, mercurio, aluminio, polisobrato 80, determinados elementos, formaldehído que puede llevar esas vacunas. Pero es que yo como inmunólogo, siempre lo repito, me niego a divulgar y aceptar que el sistema inmune es un sistema de defensa. Es un sistema de cooperación, de simbiosis, de limpieza, de desintoxicación, para mantener equilibrio en el terreno. Entonces, si nacemos sano, si nacemos, el ser humano, la inmensa mayoría nace sana, no hay que inmunizar frente a nada. Lo que tenemos que hacer es entender que el cuerpo tiene una capacidad enorme para mantener equilibrio. Si se rompe, tenemos unos aliados que son los microorganismos, y aquí incluyo a los virus, para volver, gracias a ellos, a su cooperación, el estado de nuevo de salud. Romper ese estado de desequilibrio y permitir esos microorganismos, esos virus, ayudarnos a volver al estado de equilibrio. Por tanto, cualquier inmunización que se haga contra esos bomberos que acuden a apagar incendios, contra esas ambulancias que acuden al accidente a intentar socorrer al accidentado, o esos policías que acuden con sus vehículos a ayudar ante un atraco, cualquier medida de intervención que se aplique va a cronificar la enfermedad. Por tanto, ya no se trata de modificar el contenido de las vacunas, es que la vacunación no tiene sentido alguno. Y eso es muy importante indicarlo. Y yo siempre contesto lo mismo, digo, la mejor vacuna es la que usted no se pone o no le pone a sus hijos. Es decir, no existe una vacuna que sea buena. Eso sencillamente nunca se ha inventado. No existe, y es un poco lo que tú decías. Sí. O sea, sobre todo para aquellos que somos creyentes, ¿no? Los que somos creyentes, lo que estamos haciendo es enmendarle la plana a Dios. Eso es lo que hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos, decimos que sabemos, o hacemos caso a aquellos que creen que saben, que nuestro cuerpo, cuando nacemos, es imperfecto, es incompleto. Por eso, durante generaciones, los niños han nacido y que nosotros estemos aquí hoy es fruto de eso, pero hemos decidido que eso está mal y que nosotros sabemos mejor y que hay que mejorar algo que es perfecto, ¿no? Porque Dios lo ha hecho perfecto. Pero nosotros hemos creído a aquellos que nos han dicho que eso es mentira, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y evaluar qué es lo que creemos y por qué lo creemos y cuáles son las implicaciones de lo que estamos creyendo, porque al final lo que estamos haciendo es, como dice en Apocalipsis, dejarnos engañar por las farmaquías, que eso son las hechicerías. Y si usted mira los ingredientes de cualquier vacuna, parece que es una bruja que está metiendo ahí pelo de no sé qué, trozo de riñón, células de riñón de mono, formaldehído por aquí, polisorbato 80.
una serie de ingredientes, metales pesados, aluminio, una serie de sales de aluminio, ¿no? Para darle un toquecito. Bueno, pues todo eso que inyectamos a nuestros niños no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Si usted se lo diera a beber a su hijo, le meterían en la cárcel en esas mismas cantidades, porque es tóxico. Pues si es tóxico ingerido, imagínese usted la toxicidad que tiene eso cuando se le inyecta a un bebé que nace perfecto. O sea que sí, efectivamente hay que empezar por ahí. Y es muy importante hacer entender que jamás se ha demostrado que un microbio sea la causa de una enfermedad. Esa causalidad es más bien asociación. El microbio está en el terreno, pero no es el culpable del daño. El daño es previo a la presencia de la modificación de la forma y de la función del microbio en ese tejido que ya estaba dañado, estaba enfermo. El Mycobacterium tuberculosis, que se le ha echado la culpa, según Koch, que fue el descubridor de esa asociación, que no causalidad de esa micobacteria con respecto a la tuberculosis, no se ha demostrado nunca que la gente sea causal de la tuberculosis, puesto que en un porcentaje amplísimo de los humanos da positivo el test de la tuberculosis sin tener la enfermedad establecida. Por tanto, no es causa. Es un enfermo asintomático. Eso es, eso es. Y, sin embargo, sí se ha observado personas diagnosticadas con tuberculosis que la presencia de arsénico, de plomo, de aluminio, es significativa con respecto a personas que no tengan la tuberculosis diagnosticada. Por tanto, no será una intoxicación en el humano por esos metales pesados que genera un daño en el pulmón y como consecuencia de ese daño, esa enfermedad en el pulmón, el Mycobacterium tuberculosis tiene que cambiar su forma y su metabolismo para intentar recuperar el equilibrio en el terreno. No será el ganado que está inhalando esas partículas que nos tiran los aviones de arsénico, de aluminio, que está generando un cuadro clínico de daño pulmonar y que le echa la culpa al Mycobacterium bovis de la causa de tuberculosis en el ganado. Entonces, es muy importante entender esto en relación a la teoría del terreno y la teoría del contagio, porque si entendemos eso y nos damos cuenta definitivamente que ninguna enfermedad tiene causa única, pero que ni mucho menos causa única es un microbio, podemos desmontar todo esto y entender que ninguna vacuna tiene algún sentido. Ninguna. Si pretendemos sustituir un medicamento por un complemento, estamos equivocados. La clave está en entender los mecanismos que puede adoptar un individuo, un hábito de vida para poder tener una buena salud. Yo que me dedico a medicina funcional, a medicina ortomolecular, evidentemente utilizo complementos, pero para hacer una corrección molecular de medio interno, para volver al equilibrio ese medio que ha sido alterado, pero podríamos evitar que se alterase si hacemos una educación por la salud, haciendo entender al ser humano que debe volver a las costumbres ancestrales, volver al equilibrio con el medio, volver a esos hábitos de contacto con el sol, como tú decías ahora, y también con la exposición, evidentemente, a unos ritmos biológicos, unos ritmos circadianos adecuados. Yo creo que en todas esas medidas que están fenomenal, porque es un paso importante para quitar peso a esa mafia absoluta que domina la industria de alimentación y farmacéutica, que podamos tener, digamos, esa visión, esa visualización, especialistas que estamos realmente ayudando a la salud de otra forma, pero hay que hacer una educación para la salud y yo no veo en esa propuesta cambios académicos de momento. Cambios académicos no solamente en los estudios universitarios, sino en estudios de high school, de secundaria, en los que hagamos ver desde pequeños a los niños, a través de las escuelas, a través de las enseñanzas, que hay otra forma de entender el mundo, la vida, la espiritualidad, que es muy importante para poder revertir el estado de enfermedad y de mantener un estado de salud más potente en la sociedad. Que en la vida hay que tener una misión, hay que saber tener un sentido de vida y hay que saber también que nuestras autoridades, desgraciadamente, no miran por nuestro bien, no miran por nuestra salud y la gente se tiene que responsabilizar de su vida y de su salud. Es un punto muy importante la parte espiritual. Yo siempre digo que nos han alejado de la espiritualidad y del sentido de vida. Nos han metido en una dinámica de vida de competencia, de ocio, de placer, de hedonismo, que no lleva para nada, ni para el bien físico, ni para el bien psicológico. Y por tanto, ahí es clave el poder dar un cambio en la actitud ante la vida. Creo que hay que cambiar de actitud ante la vida. Confiar más en nosotros y menos en terceros,
que precisamente no están para ayudarnos, ni para nuestro bien.